todos, una vez más bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la sexta parte de este tercer capítulo del interesante libro La Batalla Cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. El objetivo de la batalla cultural es darle cierto significado a los elementos de la cultura, dominar esos significados. Entonces, la vida se ha vuelto masivamente configurable gracias a las tecnologías de la comunicación. Como ya se mencionó anteriormente, uno de los primeros instrumentos de la comunicación de las masas o comunicación social fue la imprenta, que posibilitaba ahora la producción de libros, revistas, folletos para el consumo masivo. Y pues la imprenta no fue solo utilizada pues para que la gente ahora pudiera acceder a estos libros. No, sino que ahora se podían difundir ideas revolucionarias que iban a llegar a más personas. Por ejemplo, la enciclopedia de Denis, cuyo objetivo explícito era cambiar la forma común de pensar. Bueno, y ya en la sociedad moderna definitivamente estas tecnologías se fueron perfeccionando. Y adicionalmente la creciente alfabetización, la reducción de horas laborales, el incremento en los salarios, permitieron que ahora la clase obrera pudiera acceder a actividades recreativas y de ocio, ya que pues ahora contaban con un poco más de tiempo y un poco más de dinero. Es entonces cuando el mercado cultural se abre de manera definitiva. Así, el primer periódico de masas norteamericano apareció en Nueva York en 1833 al alcance de todos por unos pocos centavos, cuyo lema era "Brilla para todos", arrancando con una circulación diaria de 2.000 ejemplares y 4 años después ya eran 30.000 ejemplares diarios. Y luego sobrevino el boom de las revistas y novelas de masas. Y en Alemania pusieron en práctica la estrategia de dar el primer capítulo gratis de manera que sedujera al público y que se suscribiera para obtener los demás capítulos. No muy diferente a la estrategia de hoy en día. La mayoría empezó a ser leída solamente por público femenino, pero después empezó a también crearse revistas para adolescentes como Los Chicos de Inglaterra y revistas con artículos para toda la familia. Era evidente la capacidad de persuasión masiva que podía lograrse a través de este medio. Y aquí una claridad: recordemos que la sociedad de masas no es quien crea la imprenta, pero sí la usa para impulsar la masificación, impregnar de la misma idea a todas las personas. De lo que sí fue responsable la sociedad de masas fue de la creación del cine. El primer establecimiento de cine se instaló en París en 1895 y tal fue el éxito que pronto tuvieron que empezar a quitar butacas para que entrara más gente de pie. Parte del éxito del cine es que era económico el acceso, también porque prácticamente era para todo público. Las tramas eran simples, el humor era trillado, eran temáticas banales. La gente no iba tanto por el contenido del cine, sino por la forma. Es que era algo realmente novedoso. De hecho, entre más simple fuera el cine, pues más gente podría consumirlo, y esa era la idea. Pues claramente el cine fue instrumento desde su nacimiento para penetrar la cultura, siempre al servicio de las necesidades nacionales e ideológicas. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque el cine poseía y posee la capacidad de poner delante de los ojos de las personas durante cierto tiempo, considerable tiempo, ciertas imágenes que deslumbran a las masas por su movimiento y que a su vez, lo más importante, transmiten un determinado mensaje. Por eso esto consistía en un hallazgo que la política definitivamente no podía desatender. Así, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial aprovechó al máximo esta herramienta, porque ahora no tenían que esforzarse como antes en muchas estrategias para lograr involucrar a las personas en los objetivos militares de la nación, sino que simplemente le ponían una peliculita y la gente salía convencida de lo que veía en la pantalla. Tal sería el poder del cine que el propio Hitler se dio cuenta de ello. Y en Alemania, en el gobierno nacional socialista, se produjeron más de 1.200 películas en la Segunda Guerra Mundial, entre las cuales se encuentra El Triunfo de la Voluntad, que fue un filme encargado por el propio Hitler para documentar el sexto congreso del Partido Nacional Socialista. Y ahí, como para que se haga una idea, nos muestra a un Führer bajando del cielo cual Mesías. Toda una escena de connotaciones casi que religiosas para transmitir un mensaje. Hoy día
hay cerca de 44 de estas películas prohibidas por el Estado alemán y solo permite la visualización de ellas con la compañía de un experto que contextualice al espectador de dicha película. Todo un ejemplo de la magnitud del poder cultural del cine. El cine es una maravilla y aún sigue siendo usado para esto. Sin embargo, llegó algo que lo destronó para transmitir ideas a las masas y fue la aparición de la radio. Ya que para escuchar radio no tenemos que desplazarnos hacia ningún lugar. De hecho, lo podemos escuchar dentro de nuestra propia casa y también mientras vamos haciendo otras tareas. Por ejemplo, en Italia, en 1939 habían más de 1 millón de radios donde se transmitía noticias, deporte, música y lo infaltable, los discursos de Mussolini. Y fue el aumento de escucha de la radio lo que hizo disminuir la lectura de periódicos significativamente hasta el sol de hoy. Es que con la radio no hay que leer, con la radio no hay un mayor esfuerzo, es solamente prenderlo. Si algo me disgusta lo apago. El que está hablando en la radio no escucha los comentarios que yo hago al respecto. Es que con la radio el receptor es receptor y nada más. Pero la voz del emisor en la radio se vuelve importante cada día más por el simple hecho de que tiene un alcance masivo. Es justamente entre el cine y la radio que nace la farándula, ese colectivo de personas que son célebres por su fama, y los periódicos, para no quedarse atrás, para que su consumo no disminuyera tan significativamente, empezaron a hablar en sus diarios y revistas acerca de lo que pasaba en el cine y en la radio. Entonces los medios de comunicación que hablan de los otros medios de comunicación terminan engrandeciendo la imagen de los que en ellos trabajan, lo que trae una nueva forma de idolatría hacia estas personas, haciendo además todas unas eminencias y autoridades culturales. Por lo mismo, estas personitas de la radio, del cine, se convierten en actores demasiado importantes y determinantes de las batallas culturales. Y pues como todo cabía en la radio, entonces el Estado no iba a desaprovechar esa oportunidad. Luego entonces semejante maquinaria empieza a ser instrumentalizada. Y es que en las guerras sí que tenían claro esto, porque por ejemplo también exageraban noticias o inventaban cosas que nunca habían pasado por varios motivos, para confundir al pueblo, para que creyeran ciertas cosas y también para que la competencia replicara estas noticias falsas y perdiera su credibilidad. Entonces en esta instancia la guerra también contemplaba como nunca la batalla psicológica, y no solo para confundir al enemigo, sino también, por ejemplo, para mantener la moral alta de los soldados que se encontraban en el campo de batalla. Entonces el uso de la radio en las guerras fue siempre más allá de la cuestión bélica. Fue más bien una herramienta de poder ideológico para la construcción de lo que se quisiera construir. Y es que pienso que en estas alturas ya tenemos clarísimo que la comunicación de masas, la comunicación social, es cuidadosamente planificada. Aquí nada está al azar, todo tiene un objetivo. No solamente para la guerra, porque ya después la Unión Soviética, por ejemplo, tenía un programa infantil donde se supone leían literatura infantil, entre los que destacan el libro Timur y su pandilla, donde destacaban la bondad del ejército rojo, los intereses políticos del Estado, y también se les enseñaba a los niños que Dios era simplemente un cuento. ¿Cómo será el poder de estos cuenticos que por medio de un decreto en la Unión Soviética se dio la orden de que cualquier obra literaria dedicada a los niños debía primeramente despertar el odio hacia los enemigos de la clase obrera y el amor hacia la revolución? Claramente que todo este material era reproducido por la radio. En algún momento Trotsky dijo que se les acusaba de crear la opinión de las masas y dijo que no era correcto ese reproche, que ellos más bien trataban era de formularla. En esa búsqueda de la formulación de la opinión pública, pues nos meten a nosotros la mente. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para hablar de la sociedad de masas y el poder de los modernos medios de comunicación. Una feliz Navidad y no olvide el sentido de ella, que es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, gracias al cual ahora usted y yo, si tomamos la decisión, podemos acceder directamente al Padre por medio de Jesús. Así que sabiendo esto, muy feliz Navidad, que Dios le bendiga. Chao.